Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes en Noticias 22, en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué alegría estar con Huemantzin Rodríguez. También saludamos con muchísimo gusto a Gloria en la interpretación de lengua de señas mexicana. Huemantzin. Laura, un gusto estar contigo, con todos ustedes, amigos de Noticias 22 de la Feria del Libro, que año con año nos da la posibilidad de establecer dinámicas diferentes, Laura, de encontrarnos con los autores con una mayor rapidez y, por supuesto, de desbordarnos en una cantidad enorme de nuevas propuestas editoriales. Van a ver, hoy les tenemos muchísimas sorpresas. Desafortunadamente iniciamos con una muy triste, muy mala noticia: el fallecimiento de quien fue director del CCC, académico, cineasta, director de Juego Limpio, ganador del Ariel en 1996, un hombre querido, respetado por la comunidad cinematográfica de nuestro país. Así es, se trata también de un amigo de Canal 22, él trabajó en los primeros años de Canal 22, nos referimos a Marco Julio Linares, quien fuera también en algún momento director de los estudios Churubusco y pareja de una compañera muy importante del mundo de la comunicación, del mundo de la televisión cultural y del cine, nuestra querida Ana Cruz. Efectivamente, por lo cual le mandamos un enorme abrazo a Ana Cruz, también cineasta, a Paula, Mariana, a sus hijas, con una gran solidaridad, y él seguirá siendo recordado por su trabajo en la pantalla grande y por su amor a la docencia. Así es, un abrazo muy cariñoso, Ana, Mariana y Paula, de parte de todo el equipo de Canal 22. Y pues con esta mala noticia comenzamos, no queríamos dejarlo pasar, por lo importante que ha sido la presencia de Marco Julio. Vamos ahora con lo que tenemos preparado para todos ustedes desde Guadalajara. Efectivamente, vamos a comenzar con un asunto que no se puede dejar pasar cuando hablamos de la India. Gandhi, este gran pacifista, creador de técnicas de resistencia civil, la desobediencia pacífica, la huelga de hambre, en fin. Yo creo que cuando hablamos de paz, la imagen de Gandhi está presente. Otras formas de resistencia. Efectivamente, vamos a ver lo que compartió con nosotros su hijo. Con el lema "Hagamos de nuestras vidas libros abiertos", la India está presente, y particularmente Arun Gandhi, quien es nieto del líder Mahatma Gandhi, pacifista, quien es retratado en un libro que se llama El Don de la Ira. Thank you very much, Mr. Arun, for this interview. So now, you're bringing this book, The Gift of Anger, where you're capturing 2 years you shared with Mahatma Gandhi, a time where you learned from example. Tell us about this period of time in your life. Well, when I went to him, I was filled with a lot of negativity because I grew up in South Africa at a time when there was a lot of prejudice and hate going on. In fact, it was institutionalized. The government was fostering hate and prejudice among people. So it seemed like everybody was hating everybody there, and I grew up in that kind of atmosphere. I became a victim of it. I was beaten up by whites and by blacks, and it filled me with a lot of anger, and I just wanted to fight back again, eye for an eye justice. And that's when my parents decided it was time to go to India and give me the opportunity to live with grandfather and hopefully learn something from him. Certainly, going back to those times, somehow summarize the experience you shared with Mahatma Gandhi, acquires a different perspective because you've had a time of reflecting on childhood and the teachings. What teachings have you derived from that time? Well, I see a lot of the things that he did during his life and what he said during his life and how it makes a very big difference in how we accept it. For instance, today a lot of people claim that they have accepted the philosophy of nonviolence. We see demonstrations taking place everywhere in the world, purportedly nonviolent demonstrations, but they're not really nonviolent. I mean, what happened in Hong Kong recently, the most recent demonstration, it began with some nonviolence there,
but then it changed and it transformed into violence. Because there was so much of hate and prejudice among the young people towards authority. So violence against violence instead of love, non-violence against violence. Right. There seems to be a conception that the East and West have different approaches on peace. Would you share that vision? No, I think it's the same approach. It's just that we have a different perception of it. In the East, the people think that peace is part of spirituality. In the West, people think that peace is the absence of war. And so that perception makes a difference there. Peace is not really an absence of war. Peace is when we can create harmony in society. Today we can put an end to a war, but it doesn't mean that we live in peace, because we commit a lot of violence without using physical violence. Economical wars as well. You were mentioning also youngsters in Hong Kong. So what implications does this diversification of violence has nowadays in the world? Today, at every stage, we see, even in our attempt to put down crime, we pass laws, we punish the person, we lock them up in prisons, and we think that we have eliminated crime. But we have not eliminated crime. We have punished the person. But the problem that caused that person to commit that crime still festers. We don't look at that problem at all, and we don't pay any attention to that problem. And so that continues to grow all the time. So we have to change that whole perception of crime and punishment to restoration. I think that prisons are necessary, but prisons should not be places where we punish people. Prisons should be places where we restore them and we reform them and bring them back as stronger human beings. Is education a way out of that situation? Education is a way out, but it depends on what kind of education we give. Today, our education system is based entirely on giving a young person a career and sending them out into the market to make money. Education is about enlightenment, about growing, about understanding life, about understanding culture, about understanding people, diversity. These things are never taught in schools. So we have to change our whole education system and give a more comprehensive education to people rather than career-based education. So we've got to transform that culture of violence to a culture of non-violence. And that is where all these positive attitudes of love and respect and understanding and compassion can come out, and we can do the right thing in society. So let our lives be open books and our lives filled with peace and non-violence. Exactly. Thank you very much, Sobeid. La visión pacifista de Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi, presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, lecciones para el día de hoy, lecciones actuales. Hay que recordar que Gandhi fue asesinado en 1948 a manos de un integrista hindú, lo cual, bueno, pues nos recuerda lo que está pasando en estos tiempos, y esto también lo narra Arun Gandhi en este libro. Vamos a pasar a otra publicación. Si leyeron La ladrona de libros, ubicada en la Alemania nazi, o vieron la película, porque después se produjo también en el séptimo arte, seguramente se van a sentir atraídos por Marcus Zusak y El puente de Clay. Vamos a ver esta nota. Marcus Zusak ve a las palabras como un juego infinito de combinaciones. Encontrar la frase correcta es su manía como escritor. En esa práctica cotidiana habita la literatura. A partir de los relatos que sus padres le contaron de pequeño, escribe títulos como El caso de la ladrona de libros, que publicó en 2005 y que se inspira en lo que su madre vivió en la primera mitad del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial.
creo que siempre hay un elemento de ti mismo, aun cuando la gente te diga, oiga, pero ¿cómo escribiste este libro en Alemania de la Segunda Guerra Mundial si tú no estuviste ahí? Y yo debo decir que ese libro fue y sigue siendo parte de mi vida porque por supuesto nosotros jugábamos cricket en el patio en el calor del verano de Sydney, de Australia, pero al entrar a la casa mis papás me contaban sus historias de su infancia en Alemania y en Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo crecí escuchando historias de ciudades que estallaban en fuego, se incendiaban, pero había hielo sobre el piso y que llevaban pan a las personas que se encontraban en los campos de concentración. La relación que lleva con hermanos e hijos es el detonante de su novela más reciente, El puente de Clay, título en el que la soledad, abandono, amor y caos que se vive en el núcleo familiar es llevado a su máxima expresión. Me gusta esta idea de que las historias surjan del caos y que nosotros siempre pensemos que podemos controlar nuestras vidas, pero somos nosotros quienes invitamos al caos a venir a nuestra vida todo el tiempo. Y creo que esa es una de las razones por las cuales tenemos hijos. De hecho, quiero decir que mi trabajo es crear un mundo que sea único para el lector, pero que también sea un mundo que se pueda reconocer. Y creo que en algún momento es lo que yo entendí que una novela debía hacer. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, vamos a otro rubro de los libros que se presentan aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del Fondo de Cultura Económica se edita una selección de las crónicas de José Reveles, Pepe Reveles, este destacado periodista mexicano que, digamos que entró por la puerta trasera al crimen organizado, se dedicaba a los derechos humanos y así, buscando los responsables, llegó hasta el crimen organizado. Es un referente en nuestro periodismo y de eso se trata este libro, Mirando a los ojos de la muerte. Fíjate que son temas que se te van imponiendo, ¿no?, a través de los años. Yo desde que empecé mi labor periodística estuve muy ligado a las víctimas de todo tipo de abusos. Me tocó documentar el primer desaparecido político de ese país en los tiempos de la Guerra Sucia, cuando los guerrilleros asaltaban bancos y le llamaban expropiaciones bancarias. Ese individuo se llamó Epifanio Vilés Rojas, era guerrerense y lo desaparecieron en mayo de 1969. Ahí tiene que ver guerrilla, violencia, represión, cárcel clandestina, tortura, y te sigues el camino y te vas volviendo a encontrar con estos temas recurrentes, ¿no? Yo soy un periodista que se dedicó a los derechos humanos, entonces yo suelo decir que yo por la puerta trasera entré a los temas de criminalidad y narcotráfico, porque yo en realidad trabajaba derechos humanos. Pero si tú trabajas derechos humanos, tienes que llegar a los perpetradores, tienes que llegar a la impunidad, tienes que llegar a la falta de justicia, y eso te hace conocer mucho del tema delincuencial. Bueno, yo acepté que la selección la hiciera el Fondo de Cultura Económica, le di todos mis 12 o 13 libros que he publicado, y ellos escogieron y yo respeté esa selección, con excepción de un tema que yo no vi ahí en la selección y dije, falta este tema, es el tema de los falsos positivos, que tiene que ver, el vocablo o la frase se inventó en Colombia y están hablando de personas inocentes que son tomadas para después hacerlas aparecer muertas como si fueran guerrilleros o como si fueran narcotraficantes. Bueno, pues ahí está una lectura obligada. ¿Qué más estará pasando por esta feria? Hay tantos sitios que podríamos descubrir. Así es, Laura. Bueno, amigos, nosotros siempre les hemos hecho la invitación para que lleguen a nuestra aplicación Noticias 22 Digital. La pueden descargar, está muy facilito y ahí tienen mucha información tanto en video, escrito, y pueden ver el noticiero en streaming. Pero estamos con ¿Nada un más concepto, eso? No, para nada. Tenemos el concepto de televisión expandida que hemos puesto aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. ¿De qué se trata esto? Además de nuestra aplicación, tenemos Facebook Live. En nuestro perfil de Facebook
métase en este momento a Noticias 22 Digital en Facebook y verá que están ocurriendo otras cosas distintas a lo que estamos haciendo, Laura, pero es simultáneo. Oye, ¿y qué tal si prenden la tele, tienen por un lado la televisión, la señal de televisión, y por otro lado están viendo el Facebook Live? Ahí está, mira, por ejemplo, estamos viendo a Ramón Ríos y a Karen, que van a estar formando parte de nuestra transmisión en televisión, pero ahí ese cachete es de Olin. Eso es lo que está ocurriendo en Facebook Live. Y es en el stand de Alemania, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, en la sección internacional. Fundadora del Ballet Folclórico de México, esta bailarina y coreógrafa siempre mostró su gran talento. Pues muy bien, no, buenísimo. La verdad es que yo creo que nuestros televidentes son multitask y pueden estar lo mismo disfrutando de uno que de otro de nuestros medios de comunicación. Igual que nosotros, estamos al pendiente. Con el celular y un libro en la mano. Una. Sí. Bueno, con esto nos vamos a la pausa con esta invitación. Muchos referentes en torno a la India en la literatura que se hace en el mundo hispanoamericano. Uno de ellos es Octavio Paz. Octavio Paz detonó el interés por acudir a la India, por conocer la cultura de la India, cuando fue nuestro representante allá, en muchos autores. Uno de ellos es Elsa Cross. Justamente de esto platicó la poeta. Vamos a ver. En 1978, Elsa Cross se dispuso a realizar su primer viaje a la India, motivada por su interés en la meditación. Buscó a Octavio Paz, quien se dio la tarea de redactar una lista de sugerencias con lugares a visitar. De igual modo, el Nobel mexicano escribió cartas recomendando a Elsa Cross con sus amistades en Nueva Delhi. La ruta, que se extendería por varias regiones de la India e incluso a Nepal, se truncó cuando la poeta quedó fascinada por el ambiente meditativo de un ashram. Ese sería el inicio del amor que Elsa Cross ha proferido al país asiático. A través de los años, la poeta ha regresado regularmente y ha construido así no solo una cartografía geográfica, sino también simbólica de la herencia poética de la India. Espiritualidad es una palabra clave para ella, quien habla de cómo la India y su poética espiritual ha modificado su entendimiento del lenguaje. Lo enriqueció muchísimo. Lo enriqueció no solo en términos de léxico, sino de profundidad del sentido, pues de palabras que podían haber sido comunes. Y vi de repente cómo se podía abrir como toda una gama de significados, todo un estrato de sentidos en torno a una sola palabra, a una sola imagen. Cross define el multilingüismo y la multiculturalidad de la India, fundados en su ancestral tradición poético-espiritual, como un pavo real cuya colorida cola representa esa riqueza y de la cual aspira a conocer solo la punta de una pluma. Creo que me conformo con una sola. Sería bastante. Si usted observa la punta de una pluma de pavo real, tiene muchos círculos concéntricos, no círculos perfectos, tienen su forma, pero hay muchos. Y yo es lo que siento, que cada uno, desde el más externo hasta el más interno, pueden ser un símbolo de cómo la propia mente puede interiorizarse hacia núcleos cada vez más profundos, más internos. Las muchas lenguas de la India tienen, opina la poeta, un fundamento común, precisamente esa espiritualidad ancestral que trasciende tiempos y espacios, que unifica un territorio vasto y en el cual Elsa Cross ha encontrado paisajes físicos, pero también visiones internas. Todo lo anterior ha nutrido su visión y la lleva a presentar 8 poetas hindúes de diferentes épocas y regiones.
Totalmente. Mire, el libro que publicó era justamente, que se va a presentar, que se llama La locura divina, 8 poetas místicas de la India. De estas 8 poetas escribieron en 5 idiomas distintos. De la más antigua a la más moderna hay 11 siglos de distancia. Una es del extremo norte de la India, otras son del extremo sur. Es decir, uno puede pensar son lenguas distintas, culturas diferentes, etcétera, y hay una unidad total en el espíritu de esos poemas, porque se refieren a la misma experiencia interior, ¿no? Entonces ahí yo creo que no hay uno u otro idioma. Esa experiencia trasciende cualquier lengua. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, la verdad ese libro está fabuloso y es uno de los que se han presentado como novedad aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos ahora con una entrevista con Concepción Company, que ella es una de las ganadoras de los Premios Nacional de Artes y Literatura 2019 en el rubro de Lingüística y Literatura. Ella está presente aquí en la FIL y habla sobre el lenguaje, qué tanto la forma en la que hablamos tiene también un sesgo machista y cómo a través del lenguaje podemos hablar de una manera inclusiva. Hay un gran machismo reflejado en la lengua. La lengua es el soporte de visión del mundo. Yo mañana voy a dar una conferencia que se llama Insultos y malas palabras de ayer, de hoy, de siempre. Y lo que se ve es que hay un pavor a la homosexualidad desde siempre, impresionante. Puedo decir algunas malas palabras. El insulto que está desde las primeras documentaciones y que curiosamente desapareció de España, no porque dejaran de ser machos, sino porque así fue, es puto. Y luego además con diminutivos aparece documentado. Esto está en el siglo XVI, 1540 y tantos. Imagínate, es el pavor a la homosexualidad porque es el afianzamiento de la masculinidad. Y algo que tiene México, que no lo tiene ningún otro dialecto del español, es este juego del albur, donde el protagonismo es un juego de a ver quién es más macho, llamándole al otro homosexual. Las mujeres creemos o pensamos que si no se nos menciona, no existimos. Entonces hay una batalla, y ahora voy a decir mi postura, y es que me parece muy peligroso el lenguaje incluyente. Yo soy la primera que pelea porque, por supuesto que somos iguales, porque se nos trate en el respeto, porque se nos vea como iguales, nada de que te permito que entres a mis espacios masculinos, patriarcales, no, es que somos iguales. O sea, yo llevo esto, hoy estuve en una mesa donde creo profundamente que es el derecho al aborto, es una decisión de las mujeres. ¿Por qué tienen ellos que decidir sobre nuestro cuerpo? Pero yo estoy en una posición absolutamente feminista, entendiendo como feminismo una pelea de que seamos tratadas en la equidad y en el respeto. ¿Qué problema tiene el lenguaje incluyente de decir estimadas todas y estimados todos? Esa es una posibilidad de la lengua. Lo que yo creo es que oculta, como la lengua es de todos y todos somos los dueños de la lengua, el lenguaje incluyente es como una cortina de humo que oculta los verdaderos problemas del machismo profundo de la sociedad mexicana. Yo estoy segura de que este hombre que le dio un batazo a esta mujer asesinada, un feminicidio de la semana pasada, como era jefe en Amazon México, director de Amazon México, tenía la obligación políticamente corrección de decir estimados colaboradores, estimadas colaboradoras y estimados colaboradores. Entonces, bueno,
me parece que es una cortina de humo. Yo he hablado y he escrito sobre el peligroso lenguaje incluyente. Y además, si fuera verdaderamente visibilidad y no fuera una corrección política que no sabemos si va a quedar o no, porque primero tienen que cambiar las sociedades, y ahí viene tu pregunta, ¿es una sociedad machista? Sí, absolutamente. Y luego viene, después de 2 o 3 generaciones, que es el tiempo de sedimentación, quizá quede en la lengua mecanismos de desdoblamiento de sexo. Y es peligroso, esa es mi postura. Y como calienta, pues me apasiono. Bueno, que lo diga una experta que ha estudiado desde la época medieval las variaciones de nuestra lengua, hay que tomarlo en consideración. Fíjense que, bueno, por un lado está los premios que otorga el gobierno federal en el área de artes y literatura. Y bueno, también está la medalla Bellas Artes, que es otro premio. Fue entregado a 2 personalidades por su contribución al mundo de la ópera. Cristina Ortega, soprano, y Javier Camarena, tenor. Esto lo van a poder disfrutar, lo van a poder ver en la agencia N22. Toda esa información está disponible para ustedes. Recuerden que estamos alimentándonos mutuamente y hay contenidos exclusivos de un lado y de otro. ¿No es así, Huemancín? Así es, Laura. De ida y vuelta, a veces se cruzan los caminos y en otras se separan, pero es para ofrecer una mayor diversidad a todos ustedes por diferentes plataformas. Y bueno, nos vamos a enlazar con Karen. ¿Por dónde andará Karen ahora? A ver, vamos contigo, Karen, cuéntanos. ¿Qué tal, Laura Huemancin? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Pues yo ando muy internacional, me vine a los stands internacionales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me acompaña Marifé Boix, quien es la vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt. Marifé, muchas gracias por este tiempo. Estamos en el stand de Alemania y ella nos va a presentar algunas propuestas que les pueden servir a todos aquellos visitantes aquí a la FIL. Muchas gracias. Encantada de poder estar en la FIL y de presentarles lo que traemos este año. Como siempre, libros infantiles, novedades literarias, pero especialmente 2 colecciones que les quiero mostrar. Una sobre Bauhaus, el centenario de Bauhaus. Aquí ven un libro representativo de esta colección. Y luego otra colección sobre inteligencia artificial, que bueno, les puedo mostrar que reconocerán, aunque no puedan leerlo, qué quiere Google realmente. Inteligencia artificial, qué traen los Big Data, quién se beneficia, etcétera. Además, por primera vez en la feria tenemos mapas, planos aquí en Guadalajara, y otros proyectos con los que estamos cooperando con el mercado del libro mexicano, con la CANIEM especialmente. Algo que hemos lanzado aquí en Guadalajara, que es una plataforma de metadatos que beneficiarán al mercado de este país y de América Latina. Marifé, gracias por este tiempo. Algo importante del stand es que estos libros solo están de muestra, que pueden venir a verlos, a revisarlos en este espacio, pero no se los pueden llevar. Hay aquí atrás una librería donde pueden hacer la petición y con mucho gusto les va a llegar, ¿verdad? Sí. Y además la exposición de libros de Bauhaus, sobre Bauhaus, se la vamos a entregar a la UDG, es decir, que estos sí que los podrán consultar en la UDG. Muchísimas gracias, Marifé. Nosotros, por acá nos encontramos a Oli, nuestro compañero Oli. ¿Cómo estás, Oli? Bien, bueno, por acá, dando un rol en la FIL con la gente de Facebook y pues fusionando pantallas. Pues muy bien, no se pueden perder la transmisión vía streaming de Noticias 22 y por supuesto síganos en Canal 22. Gracias, Olin. Pues sigue tu camino, vamos a seguir disfrutando de esta feria. Seguimos dando el rol. Seguimos dando el rol. Bye. Regreso con ustedes, Laura y Huemancin. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros compañeros también de la agencia N22 por alimentar los contenidos de Canal 22. Así es, Laura. Bueno, vamos ahora, después de este viaje por Frankfurt, por Alemania, que hay unos libros fabulosos, de verdad, que tienen que ver con lo que hemos hablado en otras ocasiones. Es el año de la Bauhaus y es una gran celebración en Alemania. Y váyanse preparando porque el año entrante la conmemoración que prepara Alemania es en torno a Ludwig von Beethoven. Así que se va a poner muy ya les he bueno adelantado 2020, algunas ¿no? cosas que se van a realizar, conciertos espectaculares y bueno, el área internacional efectivamente tiene una oferta muy distinta a
el resto de la feria, que tiene sobre todo mucho contenido en español, como es lógico. Así es. Bueno, Laura, vamos a esos contenidos en español. Hay un libro maravilloso, hermoso, una coedición entre Artes de México y la UNAM, que tiene como protagonista a una persona muy cercana a Canal 22, a Luis Buñuel. A Luis Buñuel. Y a la cultura en Francia. Efectivamente, Natalia Gil. Y bueno, pues a uno de los últimos dos representantes de la Nouvelle Vague, de la nueva ola de la cinematografía francesa, que es Jean-Claude Carrière. Vamos a ver la presentación de este libro. A los 72 años, el reconocido autor cinematográfico Jean-Claude Carrière se convirtió por segunda ocasión en padre. Chiara era la segunda hija, precedida por la primogénita, que ya contaba con 48 años de edad. La tensión entre la madurez y la responsabilidad paternal tribularon la conciencia de Jean-Claude. Su preocupación la compartió con Natalia Gil, quien le propuso realizar un proyecto, primero cinematográfico, una película titulada Carrière 250 metros. Natalia Gil recordó la adaptación de El coloquio de los pájaros que Carrière había hecho para Peter Brook. El libro es un antiguo texto sufí del poeta persa Fadir al-Din Attar, publicado en el siglo XII. En él, el poeta amanece convertido en pájaro y se reúne con otras aves para buscar la solución a problemas como la guerra y la tristeza que azotan el mundo. La parvada emprende hacia un recorrido a través de 7 valles para encontrar al ave Simurgh, que posee la solución. India, México, Irán y Nueva York son algunos de los sitios que se convirtieron en los valles para Jean-Claude Carrière. Y si hacemos un viaje fantástico a tus 7 valles, porque esos pájaros van a los 7 valles, que son como las 7 estaciones de la vida, dije, ¿por qué no hacemos un viaje a los... Tu vida es tan vasta, tan rica, tan amplia, que ¿por qué no escoges los 7 lugares más importantes de tu vida? Hacemos un viaje y desde ahí nos instalamos y escribes unas cartas a Chiara. Y le pareció espectacular, ¿no? Y le dije, escribes esas 7 cartas sobre tus 7 valles, pues a estas alturas de tu vida, sin decir que ya estaba grande, ¿no? Que pues en realidad no estaba tan grande, porque ahorita tiene 89 años y sigue igual de bien. Pero le pareció maravilloso y me dijo, sí, Natalia, va. El resultado fueron cartas que permanecieron en las computadoras de Carrière y de Gil por varios años. Estas son ahora publicadas en un libro titulado 7 cartas y una más, volumen editado por Artes de México y la UNAM. Me resultó muy enternecedor la mirada de un padre que no tiene, a pesar de que la merece, sabe que no tiene... a largo plazo no tiene como una aspiración a la inmortalidad, más que a la inmortalidad que le dará su obra, pues no juega con la idea de mundos y de vidas posteriores, sino que más bien como que les deja a sus hijas, les traza una especie de cartas, y en este sentido uso el término como de cartas de navegación de la vida, cartas de navegación del mundo, de cuando ustedes estén aquí se van a encontrar con estos arrecifes y con estas corrientes y habrá que darle con el timón para acá, y después de aquel lado yo ya nunca fui, de aquí para allá yo ya nunca fui. Creo que eso me resulta muy enternecedor, la forma en la que él visita sus propios recuerdos cuando habla de la tierra de sus padres y de esa granja, y revisita sus recuerdos como una forma de darle sentido a la vida. Que el mismo Carrière al final del libro se define como una sombra buscando algo en vano. Esta frase cargada de melancolía y de sabiduría en un libro que está hecho para poner un poco al lado de estas personas de las que vengo de hablar y para enfocarse en lo esencial de su vida, digo, su vida es tan amplia, tan compleja, tan llena de riqueza, que este pequeño libro parece un haiku. No obstante, esta bitácora de vida, esta cartografía de la paternidad y los días, tiene una particularidad. Él cambió el octavo valle. En el octavo valle, él pensaba incluir a los personajes y los proyectos que no realizó. Porque, por supuesto, una persona que ha realizado tantos
tantas cosas, que ha hecho tantas películas, seguramente tiene el doble que no ha hecho. Y al mismo tiempo el doble de relaciones frustradas, el doble de cosas que para él ocupaban. Él decía, el reverso de mi vida es la vida que me faltó por vivir, pero que también soy eso. No solo soy lo que he hecho, soy lo que no logré hacer. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, desde ese momento Wemancin, gran colaborador de Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière. Por cierto, ahora mismo en la Cineteca Nacional hay una exposición que da cuenta de la vida y obra de Buñuel que no deben perderse, como una recomendación. Nos vamos a la pausa y lo hacemos con un comentario, con una nota en torno a Jorge Volpi, que una vez que ha sido reelegido Enrique Graue como rector de la UNAM, él a su vez ratifica a Jorge Volpi como coordinador de difusión cultural de esta casa de estudios. Vamos a ver. El día de hoy, la UNAM dio a conocer la ratificación del académico Jorge Volpi por parte del rector Enrique Graue como coordinador de difusión cultural de esta casa de estudios. Entre sus proyectos para los próximos 4 años destacan el impulso a la televisión y radio universitarias, así como el impulso a la perspectiva de género y el arte frente a las víctimas de violencia, entre otras iniciativas. Continuamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara en la Feria Internacional del Libro. Se supone que cuando una novela se imprime y se vende es porque ya está terminada, porque ya pasaron los años de trabajo y eso ya está listo para que la gente la lea y los escritores se despiden de eso y continúan con otras cosas. ¿Qué ocurre si de pronto a unos escritores regresan 10 años atrás a lo que escribieron antes, lo revisan y lo vuelven a publicar y lo transforman? Esa es la propuesta de Dharma Books. Los primeros 2 libros son con L.M. Oliveira y este que es de Jaime Mesa. Imagínense mirarse al espejo 10 años atrás, vamos a ver qué es lo que hicieron. Ediciones Dharma Books ha creado la colección Combate a 10, que confronta a los autores consigo mismos. Se trata de reescribir una novela suya a 10 años de distancia. Eso establece una problemática con la idea de literatura y con aquello ganado y perdido en 10 años. Los primeros libros son Las buenas costumbres, derivado de la novela Bloody Mary de Luis Muñoz Oliveira, y Un hijo virtuoso, que hace 10 años era Rabia, de Jaime Mesa. La primera vez que leí Rabia, tenía mucho que no la había leído. Dije, ok, envidié ciertas cosas como de ese autor joven que ya tenía mucho tiempo, le corregí otras como en la mente y de repente saqué el archivo de Word que trabajé hace 15 años, empecé a trabajarlo y de repente descubrí que me había hecho tonto con la escritura de Rabia, porque el gran tema de lo que se trataba lo había ocultado. Supongo que por la juventud, por los miedos, porque era un autor más o menos inexperto, y entendí que la novela no se trataba de un tipo Foster que quiere terminar con sus relaciones clandestinas y de amor para empezar bien con su mujer. Esa era la tesis al principio. Y de repente entendí que no, que la novela era un reclamo de Foster, de un hijo, a su madre, por haberlo torturado o exigirle que fuera un hijo virtuoso. Es decir, la ecuación en la mente de Foster es, ¿por qué alguien, qué tiene que tener alguien dentro para exigirle a alguien virtud? Él lo que entendió es que esa persona es perversa, que la petición de virtud no proviene de alguien virtuoso, sino de alguien que ha pecado. Mira, creo que gané cerrar un círculo, cerrar como un Jaime Mesa que se divertía escribiendo, que tenía ciertas carencias y virtudes, y hacer como un punto y aparte. Y es como un nuevo misterio porque empiezo como de cero, ya es, el hijo virtuoso fue como una especie de cerrar cuentas y decir, a ver, esto es lo que lograste hacer hasta tus 42 años, borrón y cuenta nueva, ¿no?
Noticias 22, Huemansi Rodríguez. ¿Sabemos qué motiva a un joven para iniciar una trayectoria como escritor o qué lo motiva para leer? Bueno, pues esto no se había estudiado, por lo menos de la forma en que ahora lo hace la UNAM en una encuesta que se llama Cuando leo, cuando escribo, que justamente se fue a preguntar a los chicos qué los motiva a iniciar un proyecto de escritura, por qué leen, qué es lo que leen, y esto está rompiendo muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas sobre este fenómeno que llamamos la escritura, la literatura, la lectura. Lo que ocurre en una feria como esta es que todo está destinado a un sujeto que conocemos muy poco, que es el lector. Y lo conocemos muchas veces a través de sus compras. Esta encuesta lo que trata es de cruzar estos dos puntos. ¿Quién es el lector y quién es el lector estudiante? Es la primera vez que la universidad se ha definido y se ha declinado y comprometido para hacer un estudio de lectura, no en los estudiantes en general, sino en el estudiante universitario. Pero lo importante para nosotros era saber cómo se acercan a los libros, a la escritura, ¿no? Y cómo la vinculan, cómo vinculan la lectura con la escritura, para de esa manera pues compartirlo con los maestros, con los especialistas en fomento a la lectura, y no solo de la UNAM, sino de muchas otras instancias que les puede servir para saber qué quieren los jóvenes, cómo lo están aplicando, qué están leyendo, ¿no? Se aplicaron 1.500, cerca de 1.400 y pica de encuestados, y en dos categorías, licenciatura, digamos fue una categoría, y la otra son las prepas y los SHs. Entonces, de la licenciatura fueron del campus y fuera del campus universitario. Se notó que carecen de tiempo para sus lecturas de placer y tienen más compromisos con lecturas escolares, que no necesariamente es por obligación, porque ya están en donde el placer y la obligación se juntan. Otro tema que a mí en lo particular me resaltó es, por ejemplo, la cantidad de alumnos que leen reseñas de teatro y de cine en digital, en soportes digitales, que las noticias casi nadie las lee impresas, todo el mundo las lee en digital, que como decía Imelda, la novela, el cuento y otros géneros literarios se prefiere siempre el libro impreso. Otro dato que a mí también me parece muy relevante es el tema de dónde y cómo y con cuánto dinero tienen los estudiantes para leer. Y por eso sobresale que el 62% de los estudiantes sí leen en bibliotecas. Es decir, la biblioteca escolar y universitaria es muy importante en la formación lectora todavía. Cuando escribo, que fue otra de las preguntas, cuando escribo me siento tranquila y reflexiono. Cuando escribo siento que libero una parte de mí y la dejo para alguien más. O sea, darle voz directamente a los encuestados nos pareció importante, tener su registro fotográfico para recordar que estos números hablan de gente en particular, con nombre y con apellido, con gustos en particular. Bueno, nos vamos a la pausa con una colaboración de Jesús Ramírez Bermúdez en torno a un libro de verdad que tienen que leer. Hace poquito tuvimos a su autor en Noticias 22 y nos habla de fenómenos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la posibilidad de conciencia en las máquinas creadas por el ser humano y el ser humano también interactuando ahí, dotando quizá de esa posibilidad de saber qué es el placer, qué es el dolor en un ser creado artificialmente. Así es, y bueno, con el gran Roger Bartra, que lo conocemos por sus trabajos sobre la idea del bárbaro, sobre el ajolote, para tratar de identificar esa identidad mexicana, y desde hace muchos años se ha metido en esos escabrosos territorios, en los rescoldos de la mente, y nos entrega que es un trabajo que se antoja muchísimo, ¿no? Entonces vamos a ver qué comentario nos hace Jesús Ramírez Bermúdez. Así es. Bueno, la invitación a ello, para que se meta a nuestro portal Noticias 22 Digital, y ahí se van a encontrar ese trabajo. Ese comentario. Bueno, pues mientras lo hacen, nos vamos a una pausa.
Bien, seguramente recordarán, hace unas semanas hablábamos de la conmemoración de los 500 años del encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés allá en la Ciudad de México, algo que ha sido importante en el desarrollo de la historia de este continente. Y bueno, tampoco es una novedad que Christian Duverger desde hace muchos años ha estado trabajando la huella, buscando los datos de Hernán Cortés, y así es como ha publicado 2 libros, uno que tiene que ver con el proceso de conquista y otro con la pluma, los últimos años de Hernán Cortés. Christian Duverger es historiador y ha tenido una carrera diplomática en América Latina. En ese proceso se ha acercado a diversas fuentes en el continente que le han permitido construir la identidad de Hernán Cortés. Este 2019, en el que se conmemoran los 500 años de la presencia de Cortés en México, publica en 2 volúmenes la biografía del conquistador. El primer tomo se titula La Espada y revisa su vida hasta 1543, año en el que deja América y se va a Valladolid. En los 2 casos cambié los paradigmas y cambié la presentación del personaje. Entonces por eso tomó su tiempo, ¿no? La idea tenía que madurar. Y en este libro, que es el primer tomo, cuento cómo Cortés instaló el mestizaje en México. En el segundo tomo habló de Cortés escritor y explicó cómo Cortés escribió el famoso libro que conocemos como La Historia Verdadera, atribuida a Díaz del Castillo, pero nunca escribió este libro Díaz del Castillo, sino el propio Cortés. Duverger sostiene que Cortés ya tenía viviendo 15 años en las islas del Caribe que formaban parte de Mesoamérica. Así que cuando llega a México no solo estaba habituado a las costumbres, también le gustaba el modelo de vida en Mesoamérica. Vamos a decir, pasó del lado indígena. Y al pasar del lado indígena, y tenía una esposa taína, tenía una pequeña hija, su primera familia fue mestiza, ¿no? Y descubrió algo importante, que el motor de la dinámica mesoamericana, el motor de esa dinámica era el mestizaje. En este primer tomo, Duverger muestra la forma en que las ciudades-estados sedentarias establecían sus alianzas y vínculos a través del mestizaje, al cual Cortés se sumó con todo y sus aspiraciones de gobierno. Este cambio de paradigma en la imagen de Cortés lo repite Duverger en el segundo tomo titulado La Pluma, dedicado a los últimos años de Cortés, ya en España, donde se dedicó a la escritura, y afirma a través de documentos reproducidos en el tomo que él es el autor de la historia verdadera de la conquista atribuida a Bernal Díaz del Castillo, un libro que fue un éxito editorial de su tiempo tan grande como lo fue la publicación de la Biblia. Es autor de la historia verdadera porque no puede publicar algo sobre su nombre, no se puede imprimir, etc. Y cuando se hizo la impresión en 1632 del texto de la historia verdadera, todavía sigue vigente la prohibición de la publicación de los libros de Cortés. Fue el inventor de la novela. ¿Por qué? Porque el narrador es ficticio. Pero por otra parte es un libro de historia, porque todo lo que está en este libro es la verdad. Es una gran temática, pero la verdad es que el historiador de hoy puede comparar, puede utilizar los datos, etc. Y sabemos que lo que dice Cortés es la verdad. Bueno, esto que vieron ustedes es parte de la conversación que Wemansing sostuvo con Christian Duverger. ¿Quieren verla completa? Acudan a la página, a la cuenta de Facebook de Noticias 22 Digital y se van a enterar de mucho más de esta biografía, de este encuentro que ocurrió un 8 de noviembre hace 500 años y que bueno, pues todavía estaremos platicando de ello todo el próximo año porque es la conmemoración ya de la etapa de la conquista. Y bueno, ustedes seguramente han escuchado, han leído La peor señora del mundo, que es un libro
clásico de la literatura infantil contemporánea, pero también está por ahí A golpe de calcetín. Esas son novelas. Además, Francisco Hinojosa es creador de relatos sorprendentes que les van a llamar la atención. Vamos a ver de qué se trata esto. Los cuentos que Francisco Hinojosa ha hecho a lo largo de 40 años fueron reunidos en Profesores, Tiranos y otros pinches chamacos. En estos textos encontramos hombres obsesionados con la muerte, profesores que lo enredan todo, presidentes que quieren vender el país y personajes que abandonan los libros para dar rienda suelta a sus locuras. Hay veces que sí tomo un personaje real y a la hora de hacerlo ficción se transforma en otra persona. Ya no es la misma, pero sí partió de ahí, ¿no? Entonces, a veces sí hay personas que están detrás, especialmente yo, estoy detrás de estos cuentos, pero muy transformado por la ficción. Pueden ser los detalles más pequeños, ¿no? Como desde el nombre de un personaje hasta, por ejemplo, alguna vez en alguno de los cuentos le ofrecen a una pareja que va a tener un niño un Mercedes-Benz a cambio del niño y se le ofrece un líder sindical. Bueno, pues mis padres les sucedió eso. Querían cambiar un Mercedes-Benz por mí. No lo hicieron. No sé si tuvieron un acierto o no, pero... Editado por Almadía, el volumen está seccionado en 4 apartados. Cuentos sobre gobiernos, autoridades, poder. Trabajos locos, destinos que se tuercen y sueños rotos, historias de amor. El 99% de los cuentos que están aquí reunidos, lo que los unifica es el humor y el juego. Y el humor y el juego son para mí como una especie de defensa ante los principales temas que toca el libro, que son la violencia y la muerte. Y la manera, el escudo que tengo para defenderme de esos temas que me preocupan es precisamente el humor y el juego. Entonces, y ese juego también es una especie de interacción con el lector. Los quiero invitar. Oye, vamos a entrarle juntos a este juego, ¿no? En este libro, además, Francisco Hinojosa juega con el lenguaje y los géneros. Hay un cuento que se llama Informe Negro, que es uno de los primeros que escribí, que está escrito en 100 capítulos. Y yo digo que es una novela no desarrollada, porque cada capítulo tiene 3 líneas. Entonces mi proyecto para el año que entra es desarrollar este cuento a manera de novela, que esas 3 líneas se transformen en 1 o 2 páginas y darle más vida, darle más aire a eso. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues yo ya lo estoy leyendo, pero la verdad es que está difícil hacer elección, simplemente lo que les platicamos el día de hoy. Miren toda la variedad que tenemos. Y lo que falta, pero eso lo tendremos mañana. Mañana. No todo, eso sí. Es una partecita. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Chao.